Va. Ya. Tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. El día de hoy mi grupo va a exponer sobre el control de costos en el presupuesto contractual de una obra de construcción en el curso de técnicas e instrumentos para la investigación. Los integrantes son Jean Piero Sara Bayona, Guerrero Camacho Nayeli, que es mi persona, Elguero Rondoy Gloria Pierina y Pulache Puma Austin Mateo. Tenemos en la realidad problemática que la contabilidad es un mecanismo fundamental de amplio campo para el desarrollo de toda actividad económica de la sociedad, por lo que tiene una incidencia directa en la implementación de herramientas y técnicas vinculadas a efectos de obtener mejores resultados en cuanto a datos y cifras. Es por ello que se requiere impulsar el control de costos de producción en las operaciones económicas de las entidades del sector de construcción. Esto lo resalta la investigación de Riara Peralta, Mendieta Andrade y Muñoz Castro en el año 2020. Por otro lado, tenemos que la expansión del mercado a través de crecimiento de negocios relacionados con la ejecución de proyectos de mediana y gran escala en el sector de la construcción está impulsado por la promoción de empleo, la promoción de actividad económica, las ventajas de los productos, los principales materiales y otros factores aplicables. Esto también nos resalta la investigación de Riera Mendieta en Muñoz en el año 2020. Tenemos también que hoy en día la necesidad de introducir una guía basada en el control de costos en el sector de la construcción que permita a los usuarios impulsar el crecimiento de sus empresas, incorporando procedimientos y técnicas que permitan analizar definitivamente en qué se gasta en la realidad de la dirección de la empresa que tiene. Según la investigación de Riera Peralta, Mendieta Andrade y Muñoz Castro en el año 2020 nos dice que la importancia del control de costos es fundamental para las empresas, porque el control de costos proporciona información importante sobre los resultados obtenidos. Sin embargo, en una encuesta realizada a los representantes de empresas de constructoras nos informa que el 67% de los encuestados dijo que dicha información estaba disponible en ocasiones. El 20% dijo que recibía información suficiente de la mayoría de los días y el 13% restante dijo que recibía resultados económicos diariamente. En antecedentes de estudio podemos decir en cuanto a los programas generados por los trabajos, los programas del uso personal, maquinaria, son ejemplos de criterios específicos de acuerdo al control de los costos de una obra. Esto nos permite corregir oportunamente las desviaciones que ponen en peligro el logro de las metas trazadas. Al planificar un trabajo, no se puede considerar los recursos humanos y elementos técnicos utilizados para esta función. Muchos de estos puestos de trabajo en nuestro país se adjudican al destajo el precio unitario en el monto en el que se cobra un contratista para cada unidad de trabajo realizada. Asimismo, en la investigación de Rivera Peralta, mediante Andrade P. y Muñoz Castro del 2020, nos informa que en el Bajo La Cuesta concluyó que las empresas constructoras que carecen de contenidos útiles y fiables en el proceso productivo necesitan cambiar los componentes de su estructura empresarial para obtener información económica directa y sobre esta base facilitar el control de costos relacionados con sus actividades. En los fundamentos básicos de la variable de estudio, tenemos que según Abraham, la planificación de costos tiene en cuenta tres componentes: inversiones, herramientas, técnicas y resultados. Primero debemos considerar las políticas, procedimientos y documentación requerida, iguales para ambas partes. Las partes interesadas realizan estudios de costos para evaluarlos en cualquier forma, con el fin de evaluarlos. También serán realizadas con estudios de costos en general. Teniendo esto en cuenta, se debe elaborar un plan de gestión del proyecto al alcance de la información. También una estructura del trabajo, horarios y así como también la información que sea importante. En la formulación del problema tenemos las siguientes preguntas.
cómo influye el control de costos en una propuesta contractual de una obra de construcción. Y tenemos la otra pregunta que dice, ¿qué relación hay entre los elementos del control de costos y la estructura del presupuesto de una obra de construcción? Y el siguiente punto también dice, ¿cuáles son las consecuencias de un mal control de costos en un presupuesto contractual de una obra de construcción? Y la última pregunta, ¿qué importancia tiene el control de costos en un presupuesto contractual de una obra de construcción? En la hipótesis de la investigación tenemos en el primer punto, el control de costos influye en el presupuesto contractual de una obra de construcción. Y en el segundo punto tenemos la hipótesis específicas. Y en tercer punto tenemos que existe la relación entre los elementos del control de costos y las estructuras de un presupuesto de construcción. Como cuarto punto dice, tener un mal control de costos es un presupuesto contractual de una obra de construcción, trae consecuencias en la ejecución de un proyecto. Y como último punto tenemos que es importante el control de costos en un presupuesto contractual de una obra de construcción. Y como objetivos de la investigación tenemos en primer punto que analizar cómo influye el control de costos en presupuesto contractual de una obra de construcción. Tenemos objetivos específicos, describir la relación que hoy entre los elementos de control de costos y la estructura de presupuestos de una obra de construcción. Explicar cuáles son las consecuencias de un mal manejo de control de costos en un presupuesto contractual. También evaluar la importancia del control de costos en presupuesto contractual de una obra de construcción. Muchas gracias. Bueno, para continuar con la exposición, hemos realizado una encuesta sobre el control de costos. El número de personas que tenemos son 20 personas. Tenemos la primera pregunta, que es, ¿crees que una empresa tiene un enfoque eficiente para controlar los costos? Tenemos un porcentaje del 21% que nos dice que no. Y el otro 21% nos dice que tal vez, y el 57% nos dice que sí. La siguiente pregunta es, ¿crees tú que el elemento principal, cuál crees tú que es el elemento principal del control de costos? Tenemos que la mano de obra, baja. La mano de obra, un 40%, materiales directos, tenemos un 45% y costos indirectos de fabricación, un 15%. La siguiente pregunta es, ¿crees que es importante baja. ¿Crees que es importante el control de costos en una empresa? Tenemos que el 80% nos dice que no, el 60% nos dice que sí, el 25% nos dice que no y el 15% nos dice que tal vez. Continúa, Piero. ¿Qué herramientas tecnológicas crees que nos ayudan eficiente en el control de costos? Pues aquí vemos que en el sistema de costos nos votó un 4 de un 20% y un 17 del 85% y en aplicaciones móviles un 0%. ¿Cuál crees que tú es la principal consecuencia del mal manejo del control de costos? Pues en la mayoría de casos el 40% ganó en problemas financieros, el 30% en problemas internos, el 30% en problemas legales. En lo que venía a ser la otra pregunta, ¿qué crees que es importante el buen manejo del control de costos de una empresa? 65% dijo que sí, el 25% dijo que no y el 10% tal vez. ¿Conoces alguno de estos programas de cálculo? La mayoría dijo, el 65% dijo que sí, el 20% dijo que no y el 15% en hojas de cálculo de oficinas. ¿Crees que los avances tecnológicos aportan al control de costos de una empresa? El 75% dijo que sí, el 15% dijo que no y un 10% dijo un tal vez.
¿Conoces alguna empresa que te lleve el control de costos? El 70% dijo que no y el 30% dijo que sí. En la actualidad, ¿te gustaría conocer sobre el control de costos que se le preguntó a muchos y la mayoría dijo que sí en el 40% y unos dijeron que no y otros que tal vez el 40%? Era Anayeli. Ya tenemos también una encuesta realizada sobre el tema del presupuesto. Tenemos la pregunta de cuál crees tú que es el principal elemento del presupuesto. Tenemos un 60% que nos dice los precios, un 35% los materiales y un 5% la mano de obra. Conocer sobre los costos fijos y variables, tenemos el 57.9% que no y el 42.1% que sí. Tenemos la siguiente pregunta de ¿cuáles de estos tipos de gastos fijos conoces? Tenemos el 20% en salarios, el 55% en alquiler y el 25% en pago de impuestos. La siguiente pregunta es, para ti, ¿cuál de estas alternativas crees que hace referencia a los gastos variables? Tenemos el 30% que nos dice que son gastos imprevistos, el otro 30% nos dice aquellos que no varían con que son gastos legales, y el 40% nos dice aquellos que no varían con el tiempo. La siguiente pregunta dice, ¿crees que es importante la mano de obra en el presupuesto? El 42.1% nos dice que no, el 52.6% nos dice que sí. ¿Qué materiales crees que son los más importantes en un presupuesto de construcción? Tenemos el 35% que es el CIF, costos indirectos de fabricación, el 20% de gastos variables y el 45% de materia prima. La siguiente pregunta tenemos, ¿conoces algunos de estos programas para la elaboración de presupuestos de construcción? El Holden un 30%, el Billing un 50%, el Construct Cloud un 20% y el Econ Building un 0%. La siguiente pregunta es, ¿consideras importante la elaboración de un presupuesto para la ejecución de una obra? Tenemos el 55% que no, el 30% que sí y el 15% que tal vez. Y tenemos la última pregunta. ¿Crees que el avance de la tecnología ha aportado en la elaboración de presupuestos de construcción? Tenemos un 65% de que sí, un 30% de no y un 5% de tal vez. Muchas gracias.